El segundo es la calidad en infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Es decir, qué tal está la infraestructura de puertos, carreteras, del tema de centros de distribución, la tecnología en el tema de la operación de esta infraestructura. El tercer punto es la facilidad para organizar los envíos a precios competitivos. El cuarto punto, la competencia y la calidad de los servicios logísticos. ¿Qué tan buenos son los operadores logísticos, los 3PL principalmente? El quinto, la capacidad de rastrear los envíos en tiempo real, si es que tengo yo, si es que las empresas de paquetería o distribución o delivery tienen un sistema para poder ver a través de la aplicación dónde está mi pedido. Y el sexto es la puntualidad en las entregas, es decir, si es que el proveedor cumple la hora ofrecida versus, si es que llega a la hora ofrecida versus lo que me prometió. Estos 6 aspectos, como les decía, son calificados del 1 al 5 y la forma, la metodología en la que se obtiene la información es con encuestas a los usuarios. Entonces, por ejemplo, para el tema de las aduanas se consulta a empresas importadoras o exportadoras. ¿Ok? El primer aspecto, la eficiencia en los procesos aduaneros, es competencia directamente del gobierno. Luego, el segundo, la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Aquí ya puede intervenir la empresa privada a través de las alianzas público-privadas. Luego, de los aspectos del 3 al 6, ya son competencia directamente de la empresa privada. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se encuentra Nicaragua en relación a los países de Latinoamérica? A nivel mundial, el país con mejor desempeño logístico es Alemania. En tanto que en Latinoamérica, el país con mejor desempeño logístico es Chile. ¿Ok? Y al final de la tabla se encuentran Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba. Es decir, son los países que tienen mejores oportunidades para desarrollar su logística. ¿Ok? Entonces, ajá. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el cuadro que les mostré en la ventana anterior? Es de el promedio del 2010 a 2016. Ahora, en el último ranking No te escucho muy bien, fíjate. que se realizó en el año 2018. Está entrecortada la llamada. Amy, por favor, Sí, corta correcto, el eso es lo que audio de quiero los ver. Yo quiero ver cómo lo haces vos para ver si copiamos tu procedimiento o mejoramos. Listo, gracias. Entonces, en el año 2018, esta es la variación que hubo en el ranking. ¿Ok? Los países que están con el cuadro hacia arriba verde es los que mejoraron las posiciones que escalaron en el ranking. Y los países que están con rojo son los países que afectó su desempeño. ¿Ok? Ahí es importante mencionar que hay un tema en los países que más desarrollado está la logística, hay un tema académico, el tema de pregrados y posgrados en materias relacionadas a logística y cadena de suministro hace algunos años. Por ejemplo, acá en Ecuador, que más o menos se encuentra a la mitad de la tabla, hace pocos años nomás han iniciado el tema de maestrías en supply chain, maestrías en dirección de operaciones, maestrías en logística y transporte. ¿Ok? Y eso ha ayudado mucho a que el sector se vaya desarrollando. Sin embargo, a nivel latinoamericano, la profesionalización en las empresas de logística, de los gerentes que las dirigen, es únicamente, y de los procesos que se hace con tecnología de punta, es únicamente del 2% del total de las empresas. Entonces, con eso ya se pueden imaginar o tener un pantallazo general de todo lo que se puede hacer en materia de logística en Latinoamérica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre logística y cadena de suministro? La logística es el flujo físico del producto entre un cliente y proveedor. ¿Ok? En tanto que la cadena de suministro está compuesta de este flujo físico o la logística, que si hacemos una breve descripción, un breve concepto sería movilizar un producto de un punto A a un punto B en el tiempo ofrecido y al menor costo. ¿Ok? Eso es la logística.
como les decía, la logística es uno de los 3 flujos de la cadena de suministro. Otro de los flujos es la información, por ejemplo, el tema de las órdenes de compra. Para esto se utiliza el intercambio electrónico de datos o el EDI. Y el otro, el flujo financiero, que es el pago por los productos o servicios recibidos. ¿Ok? Ahora, este es un diagrama de la cadena de valor realizado por Michael Porter, donde se puede ver que las actividades de soporte son toda la infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, el tema de tecnología y el tema de compras. En tanto que las actividades primarias, y esto es fácil evidenciarlo en una empresa de distribución o productora de productos, es la logística de entrada, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa de producción, la entrada de materia prima, las operaciones es la transformación del producto y la logística de salida es la entrega a los distribuidores, ¿ok? En tanto que en los centros de distribución o almacenes o bodegas, entra el producto, se lo almacena, se prepara los pedidos y se entrega hacia los clientes, ¿ok? Luego está el marketing y ventas y el servicio. Toda la cadena de valor está estructurada para buscar obtener un margen de ganancia. Ahora, esta es una imagen de una cadena de suministro de extremo a extremo, donde sin importar el país, por ejemplo, puede ser una materia prima que está producida en algún país de Asia, por ejemplo, se obtienen las materias primas, luego se hace el transporte internacional, luego se hace el tema de la desaduanización, el ingreso a una plataforma para luego ser liberado esta importación, luego se procede con el tema de la manufactura, se entrega al centro de distribución, luego se hace el transporte de última milla y luego ya está el tema del servicio al cliente. De los costos de logística de distribución que nos vamos a concentrar el día de hoy es principalmente aquí donde está esta lupa. El tema del centro de distribución y el transporte de última milla. ¿Ok? Entonces, los 4 procesos básicos, digamos, de una cadena de distribución son el planeamiento de materiales, el plan de producción, el plan de ventas y operaciones, donde al interior de la empresa interviene el área de operaciones, el área logística y el área financiera, porque es muy común en las empresas que el área comercial digan no alcancé a cumplir mis presupuestos porque logística no entregó todo lo que yo vendí. Pero el punto es que no se ponen de acuerdo las empresas para establecer en conjunto un plan para lograr esos objetivos, ¿ok? Y por otro lado, el mayor activo o el activo más importante de una empresa es el inventario, y para esto se necesita hacer una adecuada planificación de la demanda, de tal forma que ni sobre inventario ni falte, sino se tenga lo justo como para poder cumplir los presupuestos, ¿ok? Ahora, la razón de ser de las empresas es buscar un margen de rentabilidad. Sí, por un lado buscan incrementar este margen y por otro lado disminuir los costos. Las empresas que tienen implementado una planificación estratégica tienen este cuadro de mando integral o balance scorecard, donde las 4 perspectivas de mejora o de cumplimiento de los objetivos son en el tema financiero, es decir, cuánto voy a vender y cuánto voy a gastar. Así que las empresas deberían tener definido su objetivo en términos de voy a vender tal cifra, por ejemplo, $100,000, pero obteniendo, me invento, $20,000 luego de impuestos. En esos términos debería estar establecido las estrategias. Luego, en el tema de los clientes, es cómo voy a tener mayor participación de mercado. Por ejemplo, puedo medirme con mis competidores para ver si es que de todo el mercado de mi segmento, de mi industria, qué participación estoy teniendo o cuál es mi tamaño del market share o de mi participación. Para en función a eso decir, con mis mismos clientes voy a ampliar más líneas de producto o voy a entrar a competir con mis clientes, con mis competidores, perdón. El tema de los procesos internos, cómo los voy a mejorar, cómo voy a medir la eficiencia de mi personal, por ejemplo, para que haga cada vez las cosas más rápido y mejor. Y en el tema de innovaciones, por ejemplo, ¿qué tecnología voy a implementar para hacer los procesos cada vez más ágiles, más simples? Entonces, les decía que debemos tener tanto presupuestos de ventas como presupuestos de gastos. ¿Ok? Ahora, para entrar en el tema ya de los costos de la logística. Esta es una lámina de la Encuesta Nacional Logística de Colombia, donde se muestra que el 15% de las ventas es el costo de la logística. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que de cada $100 de venta,
15 corresponden al costo logístico, ¿ok? Y de estos $15, ¿cómo está descompuesto este valor? El 37% es de transporte y distribución, el 20% de almacenamiento, el 17% de compras y manejo de proveedores, el 9% de planeación y reposición de inventarios, el 10% del procesamiento de pedidos y el 7% de logística inversa. Ok, ahora, esta lámina, en cambio, es de la encuesta nacional logística de Bolivia. Como pueden ver, acá el costo es más alto, es del 18% sobre las ventas. La moneda en Bolivia se llama pesos bolivianos. Entonces, significa que de cada 100 pesos bolivianos, 18 corresponden al costo logístico. ¿Ok? Pero es importante mencionar que este promedio es de todas las empresas que llenaron la encuesta nacional. Alrededor de 270 empresas llenaron la encuesta, pero son empresas de todo tamaño, desde microempresas hasta corporaciones. Y aquí también cabe señalar que el costo de la logística depende mucho del tamaño de la empresa, por un lado. Mientras más grande es el volumen de facturación, más bajo es el costo logístico. Mientras menor es el volumen de facturación, va a ser más alto el costo logístico. Y por otro lado, también depende la industria o el negocio en el que estén operando, porque, por ejemplo, para el tema del transporte, es más costoso movilizar unos muebles, por ejemplo, unos muebles de sala, que unos lápices, por ejemplo. En un camión, por ejemplo, pueden entrar 100,000 lápices, pero puede alcanzar solo un juego de muebles de sala. Ok, por ahí está el tema de la relación. Y por otro lado, también varía entre provincia y provincia o departamento de cada país. Por ejemplo, en este cuadro inferior derecho, como pueden ver, Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, es el departamento que más actividad comercial tiene, ¿ok? Y por lo tanto, ahí es más barato el costo de la logística, es del 15.4%. En cambio que en el Beni, por ejemplo, que es el departamento más lejano que queda de este más comercial, es del 32% el costo de la logística. ¿Ok? Entonces hay que considerar todas estas variables. Y por otro lado también se muestra que solamente el 26.6% de las empresas de Bolivia miden el costo de la logística. Ok, esta es solamente una lámina del estudio. Son como alrededor de 18 láminas, el resumen de todas las preguntas. Ok, entonces, para entrar en el costo logístico específicamente, ¿qué componentes tienen este costo logístico? Como les decía, el tema del almacenamiento. Aquí se puede tener el costeo ABC o el costeo por proceso y el transporte de última milla. Este es un layout o un diagrama de un centro de distribución o de un almacén típico. Los 4 procesos básicos son la recepción del producto, el almacenamiento, la preparación de pedidos, la expedición y el transporte de la última milla. ¿Ok? Entonces, ¿qué costos nomás intervienen acá en estos procesos? Lo importante acá es conocer que hay en toda empresa hay costos fijos y costos variables. Asimismo, hay que descubrir acá cuáles son los costos fijos y variables en la operación de un almacén. Entonces, por ejemplo, los fijos son el tema del edificio, ¿ok? El tema de la mano de obra o los empleados que trabajan a tiempo completo. Luego tenemos también, por ejemplo, si es que el almacén tiene racks, si tienen los muebles y enseres, las máquinas, montacargas, el tema de las transpaletas para movilizar la mercadería, los coches para la preparación de pedidos, los equipos electrónicos, impresoras, las computadoras, el tema del software, ¿ok? Si hay el tema de los impuestos que se pagan los municipios. Luego ya tendríamos también el tema de si es que hay un costo fijo asignado para el tema de capacitaciones, el tema de seguridad o los vigilantes, los equipos de vigilancia, asimismo para el tema de la limpieza, la alimentación, si hay el transporte del personal, el tema de salud y seguridad ocupacional, la calidad, los uniformes, los equipos de protección personal, teléfono, internet, el tema del mantenimiento. Y en cuanto a los costos variables,
Ya serían el tema de los servicios básicos, agua, luz, el tema de las horas extras del personal, el tema del mantenimiento correctivo y los suministros de oficina. Ok, con todo eso yo puedo ya obtener, digamos, un valor general de cuánto me cuesta la operación de mi almacén en relación a cuánto vendo. Y para eso es necesario considerar otras métricas, por ejemplo, cuál es el área total del almacén o cuál es el área de cada proceso, por ejemplo, si en este almacén, por ejemplo, digamos, tenemos 1000 metros cuadrados y suponiendo que está dividido en 4 partes iguales, el área de recepción tendría 250 metros. Ok, esto ya les voy a decir para qué sirve. Entonces, ¿cuál es el área de cada proceso? ¿Cuántas personas trabajan en cada área? Ok, y con todas estas variables yo puedo sacar ya cuál es mi costo por recibir un proveedor. Ok, cuál es mi costo por recibir una unidad de ese proveedor. ¿Cuál es mi costo por metro cuadrado de almacenamiento o mi costo por posición pallet de almacenamiento? ¿Ok? ¿Cuál es mi costo por pedido despachado o por una unidad enviada al cliente? ¿O cuál es el costo por cada caja enviada al cliente? ¿Ok? Sí, ¿cuál es mi costo total del área de recepción? ¿Cuál es mi costo total del área de almacenamiento, del área de preparación de pedidos y de expediciones? ¿Ok? Eso en relación a los costos del almacenamiento. Ahora, para el costo del transporte, asimismo tenemos los costos fijos, que son los que pago mensualmente, por ejemplo, por el tema del financiamiento para comprarle el cabezal del tractocamión y la plataforma. Ok, el interés que me ha cobrado el banco, luego está el tema del mantenimiento, todo lo que implica los aceites, los neumáticos, lavado y engrasado, el tema de reparaciones, mantenimientos preventivos y correctivos. Para la operación en sí es el tema del combustible, el tema de los peajes, viáticos o dietas de los conductores. Luego está el tema legal, lo que me cuesta matricular al vehículo, tener, si es que hay una revisión por parte del municipio, el tema el tema de los seguros, tengo que pagar una aseguradora. En cuanto al personal, el tema del el costo de los conductores, las prestaciones y provisiones para la seguridad social. eh, También el tema el costo de operar, o sea, la administración, tengo una oficina, tengo ahí contadora, una secretaria, etcétera. ¿Ok? Y luego ya están los otros costos adicionales, si es que es, por ejemplo, para llevar mercancía fría, tengo que comprar un Thermo King o cajas de cooler, etcétera. Con todo esto, yo puedo saber, por ejemplo, un valor mensual y dividir para la cantidad de kilómetros recorridos en el mes, así voy a tener un valor por kilómetro. Y para la cantidad de fletes que tuve en el mes, puedo tener ahí mi costo. A eso, lógicamente, tengo que sumarle un margen de ganancia o rentabilidad. ¿Ok? Entonces, esos son los dos componentes del costo logístico, como les decía. Y ahora, esta encuesta fue realizada por Oracle en México y Estados Unidos y dice, ¿qué harán las empresas para reducir los costos luego de la pandemia? Entonces, el más alto estaba mejorando la productividad de los empleados y el segundo era optimizando, mejorando los procesos. Aquí en la traducción no está incluido que es automatizando procesos. ¿Ok? Entonces hay una gran tendencia hacia eso. Las empresas grandes van a intentar introducir en sus procesos de RPA o los procesos de robotización. ¿Ok? Luego hay cómo mejorar los costos de los productos, cómo reducir los costos de transporte, cómo reducir los costos indirectos, cómo reducir los inventarios. Esto me parece a mí el punto más clave porque hay algunas empresas que compran mayor volumen logrando descuentos en la compra, pero luego esos productos no venden y eventualmente tienen que venderlos por debajo del costo o darlos de baja. ¿Ok? Entonces, esto de los inventarios es lo más importante. Hay otras empresas que no piensan hacer nada, otras que piensan tercerizar o encargar toda su operación, ¿ok? Y entre otras. Ahora, el mensaje que les quiero dar es cómo se pueden minimizar los costos, es repensando en las cadenas de suministro. ¿En qué nivel de eficiencia, en qué nivel de evolución están las empresas en las que ustedes trabajan? Por ejemplo, ¿están mejorando los procesos internos?
o están implementando un modelo de cultura organizacional para mejorar los procesos no solo en logística, sino en toda la empresa, o están colaborando entre clientes y proveedores, ya vamos a hablar a detalle de esto, o están haciendo cadenas de suministros colaborativas, utilizando, por ejemplo, los recursos de otras empresas, como puede ser el almacenamiento o el transporte, o tienen un sistema total de negocio donde colaboran entre todo el sector. Esto, ahora, como les decía, les voy a hablar del tema de la colaboración. ¿Por qué? Porque la colaboración es muy importante para sobrevivir en este tiempo de crisis económica que se viene, porque esto de la pandemia es únicamente el inicio de una gran recesión económica. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar en cómo hacer mejor las cosas. Y lo que yo les propongo es que piensen en la colaboración. Entonces aquí he puesto unos niveles que va del -1 al 4, que en el nivel -1 están las empresas que están todavía pensando, es decir, que todavía no mejoran sus procesos internos, ¿ok? Cómo mejorar la productividad de sus empleados, cómo reducir tiempos y movimientos, cómo tener unos inventarios más ajustados, el tema de la planificación de ventas y operaciones, como les decía, que es una metodología que consiste en juntar al área logística, comercial y financiera. Ok, estos que están implementando el plan de ventas y operaciones que acabo de mencionar son los que están en el nivel 0, iniciando recién o pensando recién en el tema de cómo puedo lograr sinergias con los clientes. Los que están en este nivel son las empresas que están en nivel 1, los que hacen colaborador entre cliente y proveedor. Para esto hay unas metodologías, por ejemplo, les menciono algunas de ellas, que son el plan integrado de negocios o el inventario administrado por el proveedor o la colaboración para hacer pronósticos y reabastecimientos colaborativos. En síntesis, consisten en, el primer paso es hacer buenas planificaciones de la demanda. Y para esto, si no tienen alguna herramienta, un software, generalmente hay personas que están trabajando horas de horas en Excel, pero lo importante ahí, lo que yo les sugiero es que tengan un sistema, un software de planificación de la demanda. Cada vez hay mejores soluciones y a más bajos costos. Ok, lo clave es que tengan unas buenas planificaciones de la demanda y la otra clave es compartir esa información con sus proveedores y o clientes para que juntos tengan un objetivo común de crecimiento. ¿Ok? En el nivel 2, en cambio, están varios ya, cuando se interviene, por ejemplo, un cliente con varios proveedores, hacer reuniones para cómo desarrollarlos, para cómo lograr mejores objetivos colectivos, para cómo aprovechar la capacidad instalada entre clientes y proveedores. Luego está en el nivel 3, ya cuando se hace sinergia entre un sector productivo, se ponen de acuerdo, por ejemplo, todas las cadenas de supermercados para ver cuáles son las mejores prácticas. A ver dónde tienen, por ejemplo, espacios subutilizados de almacenamiento y cómo pueden colaborar. Asimismo, si tienen rutas de transporte en las que hay el espacio del camión subutilizado, asimismo lo pueden vender a un costo más bajo. ¿Ok? Y en el nivel más alto está ya cuando este clúster o este sector productivo hace colaboraciones con el gobierno. Por ejemplo, presentan proyectos de ley para hacer mejores, para tener mayores ganancias, digamos, en el sector y poder con eso dar más fuentes de trabajo. ¿Ok? Entonces, la diferencia está en cómo se aprovecha cada una de estas empresas su pertenencia al grupo y en qué medida le permite a nivel particular desarrollar o mejorar productos y servicios que le permiten ganar en competitividad. ¿Ok? Ahora vemos cómo a través de una sola aplicación han cambiado las redes de valor. Antes las redes de valor eran impulsadas por la industria, como les decía, se juntaban un sector y conversaban a ver cómo hacer mejores prácticas, ¿no es cierto? Cómo obtener mayores ganancias. En tanto que ahora las redes de valor están impulsadas por el cliente. Ustedes pueden ver a través de una aplicación, por ejemplo, de delivery, de estas que llevan comida o compras del supermercado hacia las casas, se está integrando el tema de
aunque nosotros no lo veamos, pero es así, se está integrando el tema de la obtención de la materia prima, por ejemplo, de la fruta que se obtiene en el campo, luego va a una planta de procesamiento para hacer pulpa, por ejemplo, luego va al tema de la distribución, llega hacia un supermercado, por ejemplo, luego ya se distribuye a través de estas empresas de delivery. Detrás de todo eso están iniciativas, por ejemplo, de mejores prácticas, del tema del marketing, el tema de las redes sociales, el tema de innovación, cómo implementar tecnología en las entregas como drones o robots, inclusive, por ejemplo, es muy satisfactorio, muy nos llena de orgullo, creo, a los latinoamericanos ver cómo Rappi, por ejemplo, en Medellín está ya haciendo entregas con robots. Es muy gratificante también saber que como, por ejemplo, de Medellín de ser hace muchos años una de las ciudades más violentas del planeta por el tema del narcotráfico, ahora es la ciudad más desarrollada tecnológicamente en todo Latinoamérica. Entonces, todos esos cambios son posibles. ¿Ok? Ahora, para las empresas que no comprendan, digamos, todavía el tema de la colaboración, existen juegos de simulación empresarial donde se pueden evidenciar los beneficios de la colaboración sin todavía implementarlos en la operación, sino a través de juegos. Por ejemplo, este juego que yo tengo una licencia es, por ejemplo, existen dos fabricantes, dos cadenas de supermercados, un alcalde que es el que pone las reglas del juego, digamos, del tema de los impuestos y beneficia, por ejemplo, para donde de entrega consolidada o con transporte eléctrico, por ejemplo, y un operador logístico. Entonces, este juego consiste en que esta ciudad tiene que obtener mejores indicadores, tanto en el comercio como reducir la congestión vehicular y reducir la contaminación. Ok, entonces al mensaje que se llega es colaborando, inclusive compartiendo el tema de precios entre proveedores y clientes y estableciendo presupuestos de venta conjuntos, mejora la economía de la ciudad. Y eso es precisamente lo que requieren las ciudades y los países de este momento. Cómo entre todos se puede sacar adelante de esta recesión en la que estamos entrando. Así como en ciertos campos, digamos, hay señales de alerta, señales de peligros como sobrevive o muere, yo he puesto esta lámina que dice colabora o muere. Hay empresas que desde que inició la cuarentena ya han cerrado, otras están por cerrar y hay una alternativa que es la colaboración con todas estas metodologías que les había comentado. ¿Ok? Y lo principal es que se tenga el inventario controlado con una herramienta de planificación de la demanda para que el mayor activo que es el inventario no les ocasione ni excesos ni quiebres de stock. ¿Ok? Lo importante no es por dónde se comience a reorganizar la cadena logística, sino cuándo. Lo que realmente importa es la voluntad de emprender acciones. Y en este tiempo que duró la cuarentena, por ejemplo, acá en la ciudad en la que estoy, en Quito, desde mañana ya se pasa, hay un tema de semáforos, estábamos en rojo, no se podía salir, mañana ya está en amarillo, se puede sacar el auto 2 veces por semana. Fue un tiempo para repensar, para replantear los negocios y aquí les dejo este mensaje que es cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza su tiempo reparando sus redes. ¿Ok? Hasta ahí es la presentación. Con esto vamos a pasar al tema de las preguntas. Las personas, empresas que quieran ver más a detalle el tema de los servicios de consultoría que damos, pueden visitar la página heurística.biz. Acá están nuestros contactos, correos y también las que les guste la lectura sobre logística y cadena de suministro pueden ingresar a hublogistico.biz o con su teléfono apuntar hacia este código QR. Y asimismo, los que quieran grabarme como contacto y escribirme hacia acá. También quiero comentarles que las personas que gusten, les puedo encantado compartir una plantilla de Excel para que ustedes puedan calcular sus costos de logística y con eso comenzar a realizar mejoras. Entonces, con esto vamos a dar paso a las preguntas.
personas que gusten pueden hacer preguntas a través del chat o encender su micrófono y preguntar. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Pueden escucharme? Sí, escuchamos. En el caso de los costos de logística, ¿se calculan, la base imponible es sobre las ventas con impuestos o las ventas antes de los impuestos? Lo ideal es sacar antes de los impuestos, porque, por ejemplo, bueno, depende cómo sea la regulación en su país. Acá en Ecuador, por ejemplo, el transporte no grava impuestos, no tiene impuesto valor agregado. Ok, entonces acá, por ejemplo, se toma sin impuestos, se toma sobre la venta neta. Pero si en Nicaragua, por ejemplo, el transporte y la distribución graban impuestos, es las ventas más impuestos. Ok. Ok, o sea, y también en la parte de los costos, se toman los costos, sin, digamos, dentro de mis operaciones, si tenemos servicios tercerizados a quienes se les paga una factura con impuestos, se toma el valor total y eso se divide sobre la venta antes de los impuestos. O en ambas partes se aplica la misma regla. No sé si me di a entender. No, sí, está bien. Por ejemplo, aquí vi un mensaje que dice en Nicaragua tampoco graba impuesto, entonces sería, claro, sin impuesto. Ajá. Bien. Sí, por favor, a las personas que están enviándome mensajes a través del chat, no puedo este momento apuntar los correos. Lo que les pido es que por favor me envíen a la dirección de email que aparece acá abajo, david@heuristica.biz. Escríbanme un correo y luego les respondo a través de ese email. A lo interno tenemos, don David, una consulta sobre si el IVA es recuperable. Acá en Ecuador sí es recuperable porque o sea, no el 100%, pero por ejemplo, si yo compro $100 y el IVA es 12, acá por ejemplo es del 12%, ¿ok? Entonces pago $112 por una compra, luego en una venta hago así mismo igual, por ejemplo, vendo $112, el IVA se cruza, ¿ok? ¿Alguna otra consulta que tengan? Por acá Víctor Velasco levantó la mano, no sé si tal vez ahí tendrá alguna consulta. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Estaba revisando mi LinkedIn y me llegó el mensaje, recién me conecté. No sé si luego van a pasar la presentación, ¿no? Para que hicieron hoy. Yo les puedo compartir, como les digo, por favor, las personas que estén interesados, escríbanme al correo y les comparto las diapositivas y una plantilla de cálculos del costo en Excel. El juego, el simulador se llama Ciudad Logística. Este juego no está abierto para las empresas, sino es de carácter educativo. Entonces, yo lo tengo, yo tengo la licencia, digamos. Si quieren hacer el juego, se pueden contactar conmigo y acordamos. Súper, Luego, buenísimo. Gracias. ya, acá dice, buenos días, mi empresa se dedica a la venta de motocicletas y las importamos de varios países. Quisiera saber cómo puedo mapear de manera eficiente las rutas a seguir para los rellenos de inventario. Para los rellenos de inventario, no entiendo a qué te refieres. Si puedes ampliar la pregunta. Mientras tanto, alguien más puede hacer una pregunta o con el micrófono o escribirla. No. Aquí dice qué costo tiene el simulador. El simulador no tiene costo. Lo que sí tiene costo son las horas de acompañamiento para realizar el juego. Sí, buena. Adelante. Tengo una pregunta. Escuchamos. Sí.
Sí, ¿qué porcentaje sería el ideal para una empresa mayorista, es decir, que trabaja enviando productos a todo el país? En tema logístico, el porcentaje, ¿cuál sería un porcentaje, podemos decir, ideal, por llamarlo de una manera, ¿no? Bueno, Logístico. como les decía en la presentación, todo va a depender el tamaño de la facturación, el tema de dónde están sus clientes. O sea, no hay forma de decirte, con los datos que tú me dices, no hay forma de decirte, mira, lo ideal es tanto, porque una empresa grande, ¿qué tan grande es? O sea, hay que hacer un estudio en cada caso. Entonces, por ejemplo, acá en una empresa en la que yo trabajé, una de las corporaciones farmacéuticas más grandes del país, facturaba 600 millones de dólares al año y su costo de logística llegaba al 3% más o menos. Pero, digo, depende muchísimo ya. Pero esa es la pregunta. Digamos, porcentualmente va a ser, digamos, va a ser proporcional al tamaño de la empresa. Digamos, si vendes millones, tu costo van a ser en miles de dólares o en córdobas o en la moneda que sea, pero porcentualmente debería ser muy similar tanto de una mediana como una empresa grande o una multinacional. Entonces, al menos saber un rango de cuánto es lo sano, es decir, entre el 5 y el 10 o entre el 8 y el 13%, o sea, ¿dónde andará ese rango para tener una idea de qué tan sano está el gasto en logística, el costo que tenemos? Lo que les puedo decir es que a nivel, por ejemplo, en Latinoamérica el costo está entre el 14 y 20%. Perfecto. Pero eso es ya una media país, pero no significa que en sus empresas ese costo esté adecuado. ¿Ok? O sea, no significa que ustedes con este valor, si su costo de logística, me invento, es del 20%, van a decir, estoy haciendo un buen trabajo. Detrás de todo esto está revisar, como les decía, el tema de los procesos, ver si es que están aprovechando bien los tiempos de movimiento, si es que están aprovechando bien su capacidad ¿Qué instalada. oportunidades más hay de reducir? Okay. Todo el tiempo, por ejemplo, mientras estuve trabajando en Bolivia y asistí a un foro ahí de logística, uno de los speakers decía, los costos de la logística son como las uñas, siempre hay que estar recortándolos. O sea, esa es la idea. Y todo esto se puede hacer con implementación de mejores prácticas. Por ejemplo, acá hay empresas que me están contactando, como les decía, para el tema de la planificación de la demanda, porque nosotros somos representantes de un software español que nos ayuda a hacer mucho más rápido el procesamiento de los escenarios. Nos da 15 posibilidades de cuál decisión tengo yo que elegir para hacer un reabastecimiento. Lógicamente, en esto también tiene que intervenir el área comercial. Entonces, mientras tú menos inventario tienes, es más rápido tu retorno de inversión. ¿Ok? Luego dice Jonathan, una pregunta, para sacar el costo de almacenamiento mensual, ¿se toma el costo total operativo por bulto del mes entre la cantidad de bultos almacenados? Como les decía en la presentación, hay que obtener primero conocer a detalle el costo integral de la operación de todas las áreas, porque no todo eso voy a dividir solo para los bultos que los envío, sino el costo de recepción tiene un costo, almacenarlo tiene otro costo, preparar los pedidos tiene otro costo. ¿Ok? Entonces, tal vez a las personas que me escriban con la plantilla que les voy a enviar van a tener una idea de cómo hacer mejor. Luego, Fidel dice, ¿cuál es un buen benchmarking regional en relación del costo fijo y variable en un centro de distribución? ¿Cuál sería tu recomendación y opciones para mantener lo más posibles variables de tus costos en el centro de distribución? En la plantilla que les voy a enviar, que son básicamente los costos que les mencioné, es una aproximación. Pero luego, si ya son centros de distribución u operadores logísticos, se necesita tener mucho más detalle de los costos. Por ejemplo, el tema de control de plagas, o sea, ya es un estudio mucho más profundo. De hecho, una empresa de acá de Ecuador que está dando el servicio de almacenamiento nada más, está intentando, bueno, haciendo un análisis, quiere que le apoyemos haciendo un business case para cuánto serían sus costos de operación si se convierte en operación logística. Entonces ya le enviamos una propuesta a ver si iniciamos ese trabajo en los próximos días. Dice,
Sinter, según su experiencia, ¿qué es más rentable, transporte propio o subcontratados? ¿Qué variables se deben considerar? Muy buena pregunta, Sinter. Siempre es importante hacer en toda decisión un análisis de costo-beneficio. Por ejemplo, hay empresas que yo he visto de cerca, tienen transporte propio, pero no hacen mantenimiento preventivo. El costo de tener camiones parados, por ejemplo, o subutilizados, es más alto a contratar por flete. Por ejemplo, cuando no tienen despachos, por alguna razón, siguen pagando un costo fijo que es sus conductores. Entonces, depende mucho cuál es la utilización de su transporte propio y el mantenimiento preventivo que den. Entonces, pero lo recomendable es siempre hacer un análisis de costo-beneficio y ver qué es más conveniente. Esa es la decisión más adecuada para la empresa, considerando no solo el costo, sino también el nivel de servicio. Si voy a llegar a donde mis clientes en el tiempo ofrecido. ¿Ok? Luego dice Karen, lo mismo para el delivery tan actual de hoy. Si te refieres al tema de los costos, sí, claro, hay que hacer también el tema de análisis costo-beneficio, si me conviene mejor contratar a 2 personas con motocicletas o pagar a una empresa por cada transacción. ¿Ok? Dice Karen, ante la crisis actual los transportistas se encuentran varados en fronteras. ¿Eso aumentará en gran manera mis costos variables? O sea, en principio no debería afectar porque la idea es que el comercio de a poco se vaya regulando. Entonces, hay en algunos países el tema de la especulación que quisieron subir los costos porque no hay un tema formal o de contratos, pero ya en otros, por ejemplo, si ya tienen un contrato, digamos, por un año con sus prestadores de servicio, ustedes tienen ahí cubierto sus costos y el servicio que les van a dar. Entonces, en principio no debería haber variación. Es más, ahora los costos de a poco van a ir bajando porque no van a tener trabajo. Entonces, como ustedes saben, el mercado se mueve con oferta y demanda. Si no hay demanda, los costos van a bajar. Buen día, dice Heidi. ¿Cuál pudiera ser su recomendación para minimizar los costos de logística, resumiéndolo en 3 incisos? Gracias por la pregunta, Heidi. Lo primero que recomiendo es que se revise el nivel del inventario. Lo primerito, que se haga una buena planificación de la demanda. Y repito, nosotros tenemos un software con el que les podemos ayudar si es necesario. Se puede hacer una prueba de un mes sin costo. Ok, lo primero, reducir los inventarios. Lo segundo, lo que recomiendo es que se hagan revisiones de los procesos para evitar las repeticiones o los reprocesos y que se pueda hacer cada vez reducir los tiempos y movimientos. Ok, por ejemplo, en los almacenes que se tenga medida la productividad de los usuarios, que se tenga realizado la clasificación ABC del inventario para que los productos de más alta rotación estén más cerca de las puertas. Con eso las personas caminan menos, digamos, o se mueven menos para preparar los pedidos, por lo tanto son más productivos. Lo mismo en el tema del almacenamiento. Ok, y la tercera es revisar el tema del transporte. El transporte siempre es el costo más alto. Ahí la recomendación sería verificar si es más eficiente para ustedes tener transporte propio o tercerizarlo. En cualquiera de estos escenarios, si no conocen cómo hacerlo, con gusto les podemos apoyar. Ahora en buena hora con esto del teletrabajo, digamos, del tema de trabajar por Zoom, no importa en qué país está la empresa y el asesor o el advisor o el consultor, se puede hacer el trabajo con la misma confianza de cuando se lo hace presencial. Bien, al parecer hasta ahí teníamos la última consulta de Heidi. Por acá tenemos otra, dice, de las herramientas de logística para manejar datos, recomienda para empresas pequeñas. Aquí, Karen, ¿me puedes decir, por ejemplo, para qué datos, por ejemplo? Es que depende qué datos. Si me puedes ampliar un poco más la pregunta para hacerte alguna sugerencia. ¿Te refieres a los datos de ventas, a los datos de productividad del almacén? ¿Te refieres al tema de planificación de la demanda? ¿Te refieres al tema de
el transporte, el tema de entregas. Dice, ¿cómo puedo medir la productividad de usuarios en logística? Por ejemplo, aquí es importante ver la productividad, por ejemplo, cuántos pedidos por hora prepara cada usuario, por ejemplo. Cuántos errores tiene cada usuario. Y en base a eso yo puedo definir, por ejemplo, un esquema de remuneración variable. Es decir, al que más rápido y mejor hace el trabajo, le puedo pagar un bono de mi invento del 10% de su salario. Y al que menos trabaja, o si es más lento o tiene más errores, no gana ese bono. Ok, entonces la productividad se mide por cada proceso. ¿Cuántos pedidos se recibe? ¿Cuántas cajas por hora? ¿Cuántas unidades por hora? ¿Cuánto se almacena por hora? ¿Cuánto se prepara por hora? Y así por cada usuario. Ok, en eso igual si necesitan apoyo, con todo gusto les podemos asesorar. Si no tienen un sistema, les podemos ayudar a montar el modelo en Excel inclusive. Y Karen decía de las herramientas de logística para manejar datos, recomienda para empresas pequeñas de transporte y entrega. Hay soluciones, ahora en buena hora cada vez han bajado, digamos, si quieren comprar una solución están entre $6,000, $7,000, que es para hacer la planificación de las rutas, es decir, un TMS o Transport Management System, que les ayuda a llenar sus camiones de mejor manera y también les ayuda en la ejecución o para la prueba de entrega. Ok, entonces hay una forma de comprar el software que ahora ya están muy accesibles y la otra es pagar por cada usuario. Son el TMS o prueba de entrega. Si quieres, igual Karen, te puedes poner en contacto para darte más detalle. ¿Cuál es el punto neurálgico en la cadena de costos logísticos? ¿Qué rubro debo tener bajo la lupa? En resumen, en orden de importancia, el costo del transporte de última milla siempre es el más alto. Ese en primer lugar. Luego el tema de la productividad en el almacén, ¿ok? Y esto solo se puede hacer midiéndolo, ¿ok? Con el tema de indicadores, como les decía, o productividad por usuario por hora. ¿Ok? Entonces, en síntesis, fíjense el tema del transporte y el tema de la productividad de los usuarios. Pero, principalmente, como les digo, lo más álgido es mantener un inventario adecuado, tener un inventario ajustado, reducido, para que el retorno de la inversión sea más rápido. Y para esto se necesita una herramienta de planificación de la demanda. ¿Ok? Y como les digo, nosotros somos representantes de un software que lo podemos testear gratis por un mes. ¿Ha trabajado con SAP? ¿Cuál ha sido su experiencia? Por ejemplo, he trabajado con Oracle, conozco muy de cerca SAP. El SAP hay de dos tamaños. Hay el Business One, que es para pymes, y el otro que es el más ya para corporaciones. Son de los mejores que existen en el planeta, según Gartner. El pero que yo veo de estos sistemas es que son muy rígidos. Es decir, el proceso del almacén se tiene que adaptar hacia el ERP o el WMS. En tanto que hay otros, o sea, igual va a depender mucho el tamaño de la empresa, ¿no? Siempre va a depender del tamaño de la empresa. Y hay otros que son desarrollados a medida o ya un poco más pequeños, siempre depende de esto. ¿Algún comentario de gastos de combustible, de un antes y un después? Lo ideal, ahora también hay software para todo, como ustedes saben, hay para medir el tema de la eficiencia en la conducción, que también está, que tan bien se está desempeñando un conductor en relación a otro, es decir, si es que realiza bien el cambio de las marchas, de las velocidades, si es que hace paradas que no fueron autorizadas, es decir, cómo aprovechar el mayor rendimiento de los vehículos.